Ahí, ahí estamos. Hola Alicia, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sandrita? Se nos vuela el tiempo. Esperar que se me saltó. Ahí está, ahora sí. Se me salta siempre el audio del video. Qué barbaridad. ¿Cómo has estado? ¿Cómo vienen los astros? Viene movida la cosa, ¿no? Y ahora no solamente viene movida, sino que viene muy rápido todo, porque Mercurio empieza a moverse muy rápido. Y cuando Mercurio se mueve por algo, bueno, es el comunicador, ¿no? El que pasa por todos los mundos y el que lleva y trae Lleva y cosas. trae, el correveidile. Claro, claro, y entonces es todo muy rápido. Van a empezar a suceder cosas bueno, que van Fíjate que estaba yo también buscando, que lo tenía todo anotadito, porque como son una cantidad de fechas, acá está. Y bueno, teníamos ya ahora a la noche, Mercurio entra en Libra, después de un tiempo bastante largo, en donde Mercurio estaba, ¿te acuerdas que estábamos diciendo que estaba en Virgo? No se Y ve esa que, parte de la pizarra, fíjate que se ve la mitad nada más. Ahí tampoco. Ahí un poquito más, un cachitito más. a ver, ¿soy yo la que me tengo que poner así? No, ahí le No, da la luz. la pizarra tiene que estar más hacia vos, un poquito más hacia vos. Bueno, fíjate que Haciendo no la quiero que silla. me vea, o yo hacia la pizarra. Lo que pasa es que la pantalla se termina ahí, tiene que ir la pizarra a vos. Ahí, Ahí, ahora sí, ahora sí. ahora sí, ahora sí. Pero quería sacar este foquito. Claro, es un A poco ver de si... reflejo, pero nada, si pones la pizarra más más derecha, no se va a ver. Es una lámpara que me han regalado de mucha luz, pero que no quiero que salga el foco para... Igual me parece que el foco que da es el de arriba, ¿eh? Me parece que el foco que da. ¡Ah! Mirá vos que viva yo. A ver si apagándolo... Bueno, lo hacemos Acá como... te estaban esperando, mira, está Lucía, está Cuerva, está Patti de México, Lucía de Uruguay, bienvenidas. A ver qué dice. Ah, Lucía. Cuando, cuando grababa para la tele o lo que fuere, éramos tan como que el público no se tenía que enterar de nada de lo que nosotros... Ahora es más casero todo. Ahora es mucho más íntimo, más casero, pasa esto, mirá, tenés mal la luz, acercate, bueno, está bueno esto, yo lo veo como Yo algo muy bueno. no solo eso, yo he visto algunos canales de streaming que los conductores se levantan para ir al baño, dicen lo que van a hacer con todas las letras y lo dejan al entrevistado solo o con los otros. Yo digo, wow, esto ya es demasiado. Bueno, como todo, ¿no? Sabes que todo, yo soy una convencida, estudiando filosofía de la historia, veíamos que la historia es pendular, por lo menos en ciertos periodos, ¿no? Que todos son movimientos pendulares, o sea, surge de un extremo, se va abriendo. Entonces, de ese extremo, de que todo tenía que salir perfecto y éramos todos autómatas, a un justo medio de espontaneidad y de alguna manera de no estar acartonado frente a una cámara, ¿no? Que es un videíto, que es en última instancia es algo que uno mismo hace. Se han ido al otro extremo. Eso Sí, es de sí. mal gusto.
Sí, A sí, ver, la verdad que a me mí parece me horrible. gusta, no sé, a lo mejor a alguien dice, uy, y se ríe, pero a mí me parece de mal gusto. A No, mí no, también, no, me parece que se puede levantar e irse disimuladamente sin decir nada, mientras el otro claro, claro. habla, Vos pero fíjate bueno. que el otro día conversábamos en un grupo, no me acuerdo en cuál de los grupos que se estaba hablando, que del cine, donde no se mostraba en ninguna escena sexual, pero para nada, ni se decían palabras, ni nada por el estilo, que hasta terminaban las películas del viejo Hollywood, las películas clásicas de Hollywood, con el beso final, que era un beso así muy suave en los labios y ahí venía el fin, ¿no? De ese Oye, a veces se extremo, tapaban, ¿viste? ¿Te acordás de Lolita Torres? Mirá lo que me acuerdo, que se daban el beso no, y se tapaban, se ponían un claro, claro, sombrero. exacto, y exacto, pero era todo así, ¿no? Era como que, y no había ninguna palabra fuera de lugar, no había ninguna alusión. Entonces eso se fue destapando, se fue destapando, se fue destapando. Y ahora hemos llegado ya a un extremo que a mí me parece que, no sé, va a volver. Ahora, lamentablemente, el péndulo toca un extremo y ¡pac! Y vuelve de rebote. Y no vuelve al centro, no siempre vuelve al centro, vuelve otra vez para el otro lado. Wow, sí. Es así, lamentablemente es así. Hay que vivir los momentos. Pasó con, Salió a raíz de una conversación que teníamos con lo hermoso que fue usar Internet cuando empezó a abrirse, porque uno buscaba un libro, sacabas una cita, la incorporabas a un trabajo que estabas haciendo, citando en ese mismo momento, y tenías todo, digamos, era realmente un momento así que lo vivimos, ¿no? Esplendoroso, de fines terminando el siglo pasado, empezando el 21, el siglo XXI. Y ahora se ha comercializado tanto todo, Sí. ¿no? Además tiene muchos filtros, entonces no encontrás toda la información. Antes encontrabas No, todo, ahora no. no encontrás todo. Y todo comercializado, todo pasando Comercializado por... y con un nivel cada vez más bajo. A nivel intelectual, a nivel académico, lo que se encuentra es cada vez como más elemental, mal escrito. Los diarios están cada vez peor escritos. Los diarios es increíble lo mal escritos que están. Claro, ¿te acordás los correctores de los diarios? Vos has trabajado en diarios y yo también acá mucho tiempo en Mendoza. Y todos corregíamos, ¿no? Es decir, pero pasaban por correctores, pasaban los textos por correctores, y hasta correctores de estilo, ¿no? Sí, además, No solo ahora, de ortografía y demás. Y además ahora ahora nada, corregir es mucho más fácil, porque vos lo ves y es mucho más fácil corregir lo que está mal y no lo corrigen, ¿viste? Y la gente comenta, ¿viste? Dice, ah, no, esto no se escribe así y sigue, ¿viste? Nadie lo corrige. Es tremendo. claro. Y bueno, estamos así, un tiempo muy loco. Acá en Mendoza estamos, por eso estoy abrigada, bajaron como 15 grados la temperatura de un momento para el otro, ¿viste? Vino frío de nuevo, así que hay que estar con un suéter abrigado, Está todo muy uranizado. muy, muy cambio climático, Tremendo. muy loco. Bueno, y vienen cosas fuertes. Fíjate que yo le temo un poco más a los cambios grandes que vienen ahora a nivel geográfico, a nivel de la madre Gaia, pero a nivel físico de la madre Gaia, que a nivel político Ah, o a mira. nivel económico. Yo le temo más. Eh, Bueno, acá se están sintiendo muchísimo
los temblores, viste, en Nápoles hubo de nuevo otro temblor bastante importante. Eh, y bueno, están en una zona muy, muy especial ahí en Nápoles, ¿no? Pero es que la madre tierra se está como acomodando, ¿viste? Se está Pero como vos sabés que acomodando. la luna llena esta pasada, soñé que estaba en México, era una fiesta, parecía como la fiesta del Día de Muertos, era una cosa así, y de repente empieza a temblar, pero de una manera tremenda. Entonces digo, wow, no, esto no va a parar. Entonces ¿Dónde fue esto? ¿Vos lo estabas viendo? yo estaba en México en el sueño, y era como una fiesta, parecía como la fiesta del Día de Muertos, porque estaba así en la calle, muy típico, viste esas fiestas de allá con música, con la gente en la Sí, calle, sí, con los sí, puestos de sí, sí. comida, y todo Son con mucho fantásticos. color. Y empieza a temblar, a temblar, a temblar fuerte, y a mí me empieza a agarrar un ataque de pánico, y yo pensé, bueno, esto no va a parar. Se sentía, viste, que era fuerte y que cada vez era más fuerte. Entonces, en el sueño yo miro y digo, bueno, y como que no tenía salida, viste. Entonces digo, pero yo estoy soñando. Tengo que salir de acá, pero estoy soñando, me tengo que despertar. Y me desperté, pero me costó mucho despertarme. Y la desesperación era como que si no me despertaba me agarraba el terremoto Mirá vos. Y fue el día de de la esta luna luna llena. llena. Fíjate, yo hice un video en mi canal donde tranquilicé los ánimos, porque había escuchado cosas tan terribles sobre la luna llena esa que eh, yo me acuerdo que al principio, tantos años uno haciendo astrología, ¿no? Yo me asustaba cuando venían aspectos fuertes, porque claro, la luna se hizo, no ahora ya entró en Géminis, pero la lunita, esta, mira, se me despintó, la tengo que arreglar. Estaba en 21 de Aries y enfrente estaba el Sol y Marte en cuadratura con Plutón y con los nodos. Entonces fue una luna muy, muy fuerte, pero habían dicho cosas tan terribles que estaba la gente asustada. Y yo tranquilicé los ánimos porque, primero que no es tan fiero el león como lo pintan. Es un gatito mimoso. Claro, y que si vos te asustás, lo agrandás y se convierte en una profecía autocumplida. Totalmente. Ese es el punto. Si yo te digo, va a pasar un desastre, va a pasar un desastre, va a pasar un desastre, y vos te asustás y el otro se asusta, se forma el campo morfogenético, el miedo se propaga de una manera enorme, mucho más rápido que la paz, ¿no? Que la sensación de tranquilidad. No hay nada como gritar, cuidado, ¿no? Y todo el mundo empiezan a balanzarse y empiezan sin saber qué es lo que está pasando, y empiezan todos y es contagioso el miedo. Yo creo que los astrólogos tenemos que tener mucha ética en este momento y tranquilizar a la gente, porque no es el fin del mundo, no es la destrucción, no es... Y hemos pasado por tantas cosas, ¿no? Hemos Claro. pasado por tantas cosas. Y es como uno lo vive y es como lo vas a incorporar, ¿no? ¿Cómo lo vas a recibir? ¿Mm? ¿Cómo lo vas a recibir? Entonces yo creo que hay que enviar un mensaje de mucha tranquilidad, de que va a pasar lo que tiene que pasar, de que tenemos que estar, va a venir un viento fuerte, bueno, estemos bien protegidos. ¿Cómo estoy protegido? Adentro mío, no afuera, adentro. No es cuestión de buscar un búnker, ¿no? Y meterse. ¿Cómo me protejo? Estando en conexión
con mi energía espiritual y estando en la vibración del amor, no la vibración del miedo o del terror, ¿no? Que se aterroriza. Yo creo que tenemos que tener muchísimo cuidado, y que no sabemos por dónde pueden venir las cosas. Claro. ¿Mm? No sabemos, vos sabés que creo que fue en el 1200, que ahora no tengo la cita exacta, que produjeron que venía un gran huracán, los astrólogos medievales, 1200 creo, que venía algo y que iba a venir del este. Entonces se prepararon y pusieron, se protegieron, cavaron como una fosa y pusieron bolsas, ¿no? para protegerse de ese terrible huracán que iba a destruir todo. Y no pasó nada. Por supuesto, a los astrólogos no sé si los mataron o algo por el estilo, o los pusieron presos a todos. ¿Y qué sucedió? Salió Gengis Khan, el azote de Dios. El terrible Gengis Khan partía y venía a querer dominar, y bueno, fue tremendo lo de Gengis Khan. Fue tremendo. Y lo llamaron. Posteriormente, bueno, ¿qué pasó en ese momento? Empezó esa invasión, la de Gengis Khan, y las hordas terribles que vinieron después y destruyeron, pero no en el momento. Fueron No en muchísimos este años. momento. Y era cuestión de saber que venía para poder ubicarse y protegerse y estar bien. Y hubo quien se salvó de eso y hubo quien no. Pero es así, ¿no? Y no sabemos por dónde puede salir la cosa. Y en última instancia, desde nuestra astrología occidental, tal como la desarrollamos, creo que la astrología oriental, la astrología siderea, que es la oriental, puede llegar a determinar si se da en un plano físico o en un plano social, ¿no? Concretamente, si lo que viene es un gran maremoto, ¿no es cierto? O viene algo social, ¿no? Alguna cosa. Pero desde nuestra astrología, tal como nosotros la manejamos, la astrología nuestra, la trópica, no tenemos forma de saber en qué plano se va a dar, y puede ser que se den los tres planos, ¿no? Esa sería. Pero yo creo que lo importante en estos momentos es estar bien centrado, buscar adentro de uno la divinidad, adentro, porque no está afuera, está adentro. La diosa está dentro nuestro, no está afuera. Conectarnos con eso, ¿no? Y bueno, y mantenernos en una conducta, y todo va a fluir y va a pasar, y todo va a pasar. Ahora, ¿qué está indicando este aspecto tan grande? Porque Plutón sigue con Marte y Plutón, están los nodos, el nodo en Aries y el nodo en Libra. Entonces, Plutón está haciendo cuadratura a Marte y al nodo sur y al nodo norte. Y eso va a seguir, y eso va a seguir. ¿Y te acordás que hablábamos de Mercurio, que Mercurio hace punta en un gran barrilete, le decíamos? Algunos astrólogos dicen cometa, que es lo mismo. Fíjense, Plutón, Mercurio, Neptuno. ¿Dónde lo tenemos? Acá. Neptuno opuesto a Plutón, y Urano. Mercurio, Urano, Neptuno, Plutón. Mercurio, Urano, Neptuno, Plutón. Y Plutón haciendo a Urano un aspecto. ¿Ven que es un barrilete? Esta sería la cabecita y esta sería la parte.
La del cabeza barrilete. es Neptuno. La cabecita es Neptuno, que hace tensión con el que Con está en Mercurio. Virgo. Porque si vos no tenés, cuando los chicos sacaban, ahora ya no se usa más, el barrilete para remontarlo, ¿no? Eh, es perfecto porque está el triángulo superior y en el medio una varilla larga y dos tiras que unen. Y ese es el barrilete o cometa, que Es va y sube. interesante porque la punta es lo que sube, lo que tiende a subir, y la cola es lo que hace el contrapeso para que tenga un rumbo, es como un timón, Exacto, el contrapeso, y de ahí lo sostenés para que no se para que pierda. Nadia Blasquez tiene, ¿no? Yo quiero hacer un barrilete, qué bello. Ah, qué Siempre lindo, nosotros sí, haciendo referencias tangueras, al somos unas tango. edíficas, Qué unas lindo ese tango, electritas. ya lo voy a buscar, porque bueno, todos los tangos de Ladia Blasquez son una maravilla. Pero se va Mercurio. Pero ¿qué pasa? Que prontito va a entrar Venus, y Venus va a ocupar en Virgo el lugar De Mercurio. de Mercurio. Así que el barrilete va a seguir, y la cabecita del barrilete se va a mantener bastante tiempo. Por lo menos hasta fin de año, cuando Plutón entre en Acuario, el 1 de enero. Pero lo mismo va a seguir formando, fuera de signo, pero va a seguir formándolo. Claro, no partir, pero Y esto tiene que ver con cuestiones del inconsciente colectivo que nos están llevando, están llevándonos para otros rumbos y no sabemos nosotros. Son cuestiones que difícilmente podemos llegar a tomar conciencia. Puede ser los regidos por Plutón, que son los escorpianos, puede ser los piscianos, que están regidos por Neptuno, y puede ser los acuarianos, que están regidos por Urano, que porque intervienen sus planetas regentes, tomen algo de conciencia de lo que está pasando. Pero evidentemente que es un aspecto maravilloso que va a ir despertando conciencia y haciendo crecer en conciencia, y quizás abriéndonos a otros mundos. Estaba viendo en Netflix una película documental, Encuentros, sobre testimonios de ovnis, por ejemplo, que dicen que está producida por Spielberg. No sé, yo no vi el nombre de Spielberg en la serie, pero bueno, y es muy lenta para Spielberg, pero está ahí, donde avistamientos y cosas que o simplemente crecer en conciencia y despertar a niveles más altos, ¿no? Eh, que nos salgan alas para movernos en todas las dimensiones posibles, que despertemos a otras, ¿no? Bueno, o lo podríamos decir desde la tradición de los pueblos originarios, que es una realidad aparte, como decía Castaneda, ¿no? Es decir, como entrar en otras, abrirnos, porque Neptuno hace punta, ¿no? claro. Neptuno hace punta. Entonces, bueno, pero que la humanidad tome esa idea, ¿no? Esa, como que se generalice. Y sigue esto que decíamos, oye, ya está la conjunción de Júpiter con Urano, y entonces, bueno, ya está ahí. ¿Cuál va a primar, no? ¿Va a primar Júpiter sobre Urano o Urano sobre Júpiter? Júpiter sobre Urano sería la realidad tangible, porque Júpiter es el cuaternario que te da la realidad concreta a las cosas, y Urano pueden ser los divagues de la mente, ¿no? Las realidades virtuales, ¿no? Las dos pueden estar, las Claro, inteligencias artificiales. pero al estar aspectado con Neptuno, ahí se complica. Claro, claro, pero
hasta dónde, ¿no? Claro. Estamos en todo este panorama, Y ya la luna ya entró, salió de la luna llena que hizo en Aries, en 21, sí, y ya está saliendo. No, perdón, Ahora la ya está en luna llena Géminis. del 29, no, a ver que lo quiero decir bien, no, fue en los primeros grados, ¿De Aries? en los primeros grados de Aries Libra, 6, Claro. 6, claro, 6, 6 de Aries Libra. El nodo sur tocó acá en Libra, así que, y el que esta luna afectó, o está afectando, porque no es en cuestión de un día y nada más. Claro, si los nodos están al principio de Libra y de Aries, como dinamizó mucho a Aries y como que puso en su lugar muchas cosas para Libra, ¿no? Muchas cosas las colocó en su lugar, y la cuadratura con Plutón es que salen verdades. Plutón te dice, pero cuidado, acá está, y te muestra toda una, ¿no? Y al estar en Capricornio sigue destapando Bueno, viste lo que pasó con... las grandes del mundo, y se van a ver, se pueden ver. Acá hemos tenido escándalos mediáticos, Sí, políticos, para un eso te lado y iba a para el otro. decir de este hombre que lo escracharon en un yate, pero además lo loco es que eso no fue ahora, eso es de hace un tiempo, pero sale ahora Sale ahora, y le sale pasa una ahora, factura fortísima. Tuvo que claro, claro. renunciar. Y estamos en un momento para Argentina muy, muy delicado, porque Argentina tiene su sol en Cáncer, esta luna llena no la ha favorecido, Claro. eh, para nada. Y ahora, bueno, pero mirá los cambios, qué rápidos los he anotado. El 4, o sea, ya, Mañana. Mercurio, sí, Mercurio en Libra, pero ya por horario, a ver que te lo digo exacto. Mercurio, mirándome en la tabla, ¿no es cierto? Mercurio en Libra, ya, no, sería a las 9 de la noche De del mañana. día 4. Mañana a las 9 de la noche. Claro, pero ya está, pues ya está saliendo, ya está en el último grado, ya está ahí, los últimos grados y ya entra. Wow. Ya entra. Está conjugando a Urano. Está conjugando a Urano y ya entra. Va a estar muy rapidito porque entra en Libra, va a entrar ahí, por eso lo puse en el último grado entrando, y así como se quedó tanto tiempo en Virgo, en Libra va a ir rapidísimo y van hasta el día 23. El día de las El 23 elecciones. de Escorpio. O sea, 19 días. El 22 son las elecciones, ¿verdad? O sea, El 22 son las elecciones y le toca en el último grado y le toca conjunto todavía a Marte y a... No, Marte se va a correr,
Marte va a estar ya en Escorpio. Uno menos. Te sigo diciendo, eso va a ser el 4. El 9, Venus, ¿Pasa Virgo? claro, cambia. El 9, Venus en Virgo, que La yo te diosa. dije, va a ocupar el lugar que deja, sale uno y entra el otro. Qué bueno. Y Venus en Virgo, que va a favorecer a los de tierra y va a formar parte de ese barrilete positivamente, ¿no? Positivamente, porque Venus en Virgo es como que racionaliza, viste que dicen que el amor es ciego. Bueno, Venus en Virgo se saca la venda del amor. Qué bien, Y eso es muy bueno. es muy bueno o muy malo, depende. Porque el amor es un encantamiento. Claro, pero yo lo asocio con el tema de Argentina, ¿no? Con el sacarse la venda de los ojos y poder ver la realidad y votar en consecuencia con responsabilidad. Claro, eso me gusta. Eso me parece fantástico, ¿no? Eso me parece fantástico. Así que otro cambio grande, el 9. El 11, Plutón se pone directo, que ha estado retrógrado todo este tiempo, y es como que termina de sacar para afuera todo lo que tiene que sacar. ¿Va? Es como una especie así de arrumbar algo y se ve lo que hay adentro, ¿viste? ¿El 11 es esto? El 11. Y el 12, Marte entra en Escorpio y se pone muy fuerte. Wow. Y el 14, ya con Marte en Escorpio, con Mercurio en Libra, que ya el Sol todavía en Libra, Mercurio ahí, Venus ya en Virgo, y el día 14, ahí se produce el eclipse de Sol a los 21 grados de Libra, en donde se van a juntar Sol, Mercurio y nodo sur, porque el nodo norte va a seguir allí. Wow. Sol, Mercurio. Fuerte, fuerte, fuerte. Cuadratura Plutón, directo. Madre mía. Ese eclipse del 14, bueno, yo digo que estamos en un momento a nivel personal como de ver verdades, tanto en lo afectivo, en lo personal, ¿no es cierto? Afirmarme, ver con quiénes estoy, tanto en amigos como en pareja. Una afirmación personal para no dejar que, desde lo bueno, la afirmación personal. No para que el ego se ponga allí como el Dios, no, 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 no. En su justa medida, ¿no? En su justa medida. Y con verdad. Viendo realmente cómo son las cosas. Es un proceso muy, muy, muy fuerte. Ahora, como hay mucha tierra por Urano y por Júpiter, Urano y Capricornio, y lo que hay en Virgo, que primero Mercurio y luego Venus, que se van
como cambiando de lugar. Por eso digo yo que es posible que haya cuestión, y como la punta del barrilete la da Neptuno, El pueblo. el océano. Yo creo como que acá podemos esperar en algún lugar, no se puede determinar en dónde, porque hay que ver país por país y costa por costa, ¿no es cierto? Pero no sería nada extraño. Ahora, no hay que temerle, por eso saco miedo, afuera miedo, el eclipse es un eclipse anular. ¿Qué es un eclipse anular? Es un eclipse en donde por perspectiva, por distancia, los antiguos decían que el Sol y Luna tienen el mismo tamaño en el cielo. Sí, es verdad. Pero es cuando la Luna está más cerca de la Tierra. Cuando la Luna está más lejos, en el perigeo de la Luna, es más chica que el Sol. Entonces, aunque se pone por delante, le oscurece todo el centro y queda un anillo luminoso. No es un eclipse total. Y el eclipse parcial no tiene tanta fuerza como el eclipse total, porque no te sacó toda la luz. ¿Qué pasa con el eclipse? Perdés la luz. Claro. Eclipse es, perdés la luz del día. Estás al mediodía con o a la hora que fuere, a las 4 de la tarde, a lo que fuere, pero en vigencia de luz solar, estás Noche. iluminado por el sol y de pronto se tapa. ¿No? Esto lo conocían los antiguos, sabían predecir eclipses, no solamente de los caldeos, sino anteriores, que el otro día hablábamos de eso, Sandra, de que las mujeres antes de los caldeos, en épocas prehistóricas, antes de lo que serían ya las civilizaciones, porque ya son ciudades, ya predecían eclipses y ya porque seguían la luna, los movimientos de la luna se ven. Entonces, cómo la luna va cambiando y se va. Y hay cada tanto en el año, hay 2 o 3 eclipses de sol. Y ya se podían predecir los eclipses, ya se las podía calcular, los que ya empezaban a hacer estos estudios que ahora los llamamos cosmográficos, ¿no es cierto? Porque son matemáticos estos Son estudios. matemáticos, ellos usaban cálculos. Hay que hacer cálculos matemáticos y bastantes. Y bueno, pero el eclipse temible para el común de la gente que no sabía lo que le podía esperar, se apaga la luz. Vos fíjate, se corta la luz en el barrio y a no ser que tengas ya preparado, te produce toda una especie de Inseguridad, miedo. miedo, inseguridad, intranquilidad. Aparte no te funcionan las alarmas, ¿no es cierto? Pues podés tener una luz de emergencia. Los animales también, viste que los animales se alteran en los eclipses. Los animales también se asustan, aparte perdés internet, no te podés comunicar, entonces te genera la falta de luz. Y la falta si es la luz artificial, no estamos hablando, cuando es la luz natural y no sabes qué pasa, pasa lo mismo. Sí, el corte es en mi casa, o el corte es en la manzana, o el corte es en toda la ciudad, ¿cómo es, no? Y viste que uno enseguida empieza a preguntar, empiezas a llamar a los vecinos, ¿no? ¿Tenés luz? ¿Tenés luz? Claro. Vos imaginate en tiempos donde no había luz eléctrica, ¿no? No Claro, existía. además la oscuridad era total porque nosotros a la noche no tenemos más oscuridad, porque aunque estés en el medio del campo, siempre te llega la luz de alguna ciudad cercana. Pero en esos tiempos la oscuridad era total, absoluta. La oscuridad total. Claro, aparte hay muchos medios para iluminar, ¿no es cierto? Con lámparas de querosén, de todo, ¿no?
Me acuerdo cuando íbamos de campamento a Bariloche, cuando yo era estudiante, hace 1000 años. Es como ahora que llevan las linternas LED. Claro, pero llevábamos claro, bueno, lo que fuere, ¿no? Llevábamos las luces El de... sol de noche, me acuerdo, el sol de noche, ¿Te que era acuerdas como una del sol? garrafita. Claro, y después, antes de la electricidad estaba la luz de gas, las lámparas de gas que había en las, ¿no? Y no me hagas luz de gas, como decía. Sí, pensaba en eso, en que quedó ahora como un ninguneo. No, luz de gas, claro, sí, en realidad es como creer Porque al la otro. película, fue una película muy linda, pero no me voy a acordar, bueno, después la googleás y nos decís, pero ¿qué era hacerle luz de gas? Era decirle que no estaba pasando eso que ella veía. La protagonista, no sé si era Ingrid Bergman o una de estas, A ver, vamos veía a que las buscar. luces se achicaban y el marido le decía que no, que estaba loca. Y era Claro, que él salía de la casa y entraba por una entrada lateral que nadie conocía, y iba al altillo porque estaba buscando unas joyas escondidas y demás. Pero eso de hacerle luz de gas la tenían por loca, ¿no? sí, ¿Te lo era imaginas? Ingrid Bergman y, a ver, y él, Charles Boyer. Yaguayé, exactamente, y había un protagonista joven que la salvaba, Joseph Cotten. Joseph Cotton, ahí está, ese no me hubiera salido. Claro, época de oro de Hollywood. Pero bueno, era eso, ¿no? Y de ahí quedó la expresión, me hacen luz de gas. Cuando te niegan lo que ves, Terrible, es horroroso. te ponen de acuerdo y te niegan lo que vos estás viendo. O el manipulador, el hombre o la mujer manipuladora que te niega la evidencia para descolocarte y para hacerte perder autoconfianza. Eso está estudiado psicológicamente y se le llama luz de gas. Pero estábamos en que cuando se pierde la luz, eh, te da miedo. Y en realidad los eclipses son cierres de ciclos donde cerrás un ciclo y abrís otro distinto. Algunos son más fuertes y más dolorosos que otros. Y si no son consentidos, si yo no quiero cerrar el ciclo y el ciclo se cierra, ¿no? Lo voy a ver como algo terrible. Claro. Entonces también hay una especie de sabiduría ahí, no una especie, una sabiduría, como para decir, bueno, dejo fluir, a ver, viene mi pareja y me corta y me dice, no quiero más, esto se acabó. Y bueno, la relación tiene que ser consensuada, Claro, tiene que ser de dos. Si no querés, bueno, claro, ya está está. bien, te lloro un ratito, pero No es fácil de aceptar, pero en realidad es la única opción, si no la más quiere, no quiere. saludable. Claro, Si no quiere, no quiere, porque la relación tiene que ser mutua. Y tengo que reconocer que por ahí tampoco yo quiero, que a lo mejor yo estoy sosteniendo eso. Bueno, lo mismo con un trabajo, lo mismo con lo que fuere. Son cierres de ciclos. Y nada más. Pero cuando es anular, no es total la cosa. claro. Hay un borde de luz, hay un anillo de luz. O sea, yo no le tengo tanto miedo a los eclipses anulares, tampoco a los otros, pero quiero decir, como para decir con mayor fuerza, pero no necesariamente tiene que pasar algo tan terrible. Claro. Y bueno, y sí está el cono de sombra. El cono de sombra es importante porque el eclipse afecta a los lugares por donde se lo ve. Vos sabés que yo nunca recomiendo ir a ver un eclipse. Hay Claro, gente que viaja para ver, porque te conectás con la energía del eclipse. directamente, de forma directa.
te conectás con ese oscurecimiento de luz. ¡Ay, qué espectáculo maravilloso! Claro, pero está muriendo la luz. Entonces, yo no recomiendo ir a verlo. Después, con un video, posteriormente, una vez que ya pasó, pero no vivirlo tan fuertemente como consustanciarte con eso y verlo. Y depende, la duración depende de los minutos. Depende de los minutos que dure. Porque cada minuto de oscurecimiento de la luz es un año de acontecimientos. Y es por donde va pasando. Por donde va pasando. Yo creo No tengo... creo que No alcanza lo tengo Argentina. sé que toma la parte de Estados Unidos y que va bajando así, y toma, y que de Argentina toma, creo que una parte, toma Uruguay, toma una parte de Buenos Aires. Sí. Después, si encontrás el cono de sombra, que hay que buscarlo científicamente, ¿no? Yo lo busco Hay que acá todo en encontrar. internet. Claro, buscarlo, pero no sé si está todavía, yo no lo vi. Pero Hay te voy a ser dibujos. sincera, hoy no lo busqué. Pero hasta el otro día que lo estuve buscando, el cono de sombra todavía no está. Porque eso lo pasan científicamente, Claro. el estudio no lo han pasado todavía. Creo, si lo encontrás, Lo voy a seguir avísame. buscando para ver. Dale. Pero yo no lo veo tan grande. Puede ser un cierre de ciclo, y el cierre de ciclo puede ser positivo, Claro, para Argentina sobre todo. claro. Acá Para dice Argentina. África, América del Norte, Sudamérica, el Ártico y los océanos Atlántico y Pacífico. Claro, pero por Pero eso no es es muy general. preciso. ¿Cómo está la curva? Porque sale después el gráfico donde te da la curva perfecta y vos vas viendo cómo sobre la Tierra, lo que sería el globo terráqueo, se va desplazando. Acá Todavía no está esa. entré en la página de la NASA. Claro, en la página de la NASA tenés que buscarlo. Sí, porque está ahí, claro. Pero no Claro, se los mayores. entiende bien porque ahí marca, ¿viste? Está el dibujo donde está la umbra, penumbra y antumbra. Claro. Pero digo que da como de lleno en Estados Unidos, ¿eh? A Estados Unidos le da. Y Sí, parece que Plutón coincide con... porque es el retorno de Plutón de Estados Unidos, además. Está el retorno de Plutón de Estados Unidos. Exacto. Y puede ser que, bueno, termina el liderazgo mundial de Estados Unidos, pero no significa El una colapso. destrucción masiva, ni mucho menos. Ahora, puede haber movimientos telúricos fuertes, sí, sí. Y puede haber, como está comprometido Neptuno, agua. O sea, que los movimientos telúricos sean bajo mar, y lo cual provoca maremotos, ¿viste? Ese tipo. Puede haber. Pero no sabemos bien dónde, y no sabemos tampoco la magnitud. Eso lo dicen los grandes astrólogos deterministas. El más grande astrólogo determinista que nos ha dejado las sentencias así tremendas, Morén de Villafrance, francés de la época entre medieval y moderna. Déjale, termina el medioevo y deja las sentencias y dice exactamente: la astrología no es cuantitativa sino cualitativa, y no podemos predecir la magnitud de los acontecimientos.
Puedo predecir el acontecimiento, pero no su magnitud. Y muchos astrólogos trabajamos con esto de achicar el monstruo. Claro. Mira, Desde, acá... desde el trabajo mental, achicamos el monstruo. Bueno, va a ser un temblorcito. Ya Acá se va a cumplir. habla, sí, habla de Alaska como de que va a dar de lleno sobre Alaska. Sí, eso leí. Y va a Eso leí. pasar sobre una parte de Texas, donde un eclipse total pasará justo 6 meses después, en abril del 2024, en Texas. Donde... Bueno, vienen cambios, pero no nos enganchemos, Sandra, volvemos a... No, yo acá tengo que salir de ahí porque mi Urano se enganchó con la página de la NASA. Sí, te Estaba ahí enganchás. explorando. Salí de Aparte, ahí. vamos a hacerlo desde que lo que va a pasar va a ser controlable. Yo no puedo frenarle los movimientos telúricos a Gaia. Claro, imposible. Gaia es Gaia, no la podemos. Se está acomodando, pero que lo haga con mayor suavidad, se lo puedo pedir. Claro, sin daños colaterales. Sin tanto daño colateral, sin tanto daño colateral. Y bueno, y por otro lado, que termine hace bastante ya que viene terminando el liderazgo mundial de Estados Unidos. Ningún imperio duró para siempre, ni los imperios chinos, ¿no? Sí. Que parecía que no se iban a acabar nunca, y ahora parece que le toca de nuevo a China volver de alguna manera a tener liderazgo económico. Vamos a ver, vamos a ir esperando a ver qué pasa con los acontecimientos, porque no podemos saberlo, Sandra. No podemos saber. No podemos saber. ¿Y cómo nos Pero va a ir a muy cada fuerte. signo? Y bueno, y vamos un poquito a ver signo por signo, ¿te parece? Sí, que ¿Le están ahí damos? esperando. Estamos, porque yo también. Bueno, Acá vamos a ver. dice, antes una preguntita de Lucía que había quedado pendiente de la vez pasada, no, sí te respondimos, Lucía, ¿qué pasa cuando naces en eclipse? Eso está en uno de los videos, tenés que ver. Bueno, vamos a signo por signo, sí estaba respondido. Vamos a signo por signo. Bueno, ¿qué pasa con todos estos cambios? Y bueno, Aries, lo que está teniendo Aries es que Marte en Libra no lo favorece porque es su regente. Cuando uno tiene su propio regente en contra, en el signo opuesto, es como que no acertás con lo que haces, porque Claro. no está de acuerdo con lo que vos específicamente querés. La fuerza que te rige está opuesta. Entonces no te salen las cosas como querés, pero tiene a Venus a su favor, que está en Leo. Volvamos ahora antes de anticiparnos, pero vamos a ir recordando cómo se van moviendo. A Venus la va a tener hasta el día 9, porque si no, después se le va a oponer Venus. Y cuando se opone Venus, hay mucha energía para lo afectivo, no es que no la hay, pero uno no queda del todo contento con los resultados. No es que no vaya a tener encuentros afectivos o no vaya a desear tenerlos, pero va a haber algo así como, bueno, pero no era lo que yo quería, no era exactamente lo que yo quería. Y
y dijimos que ya mañana entra Mercurio en Libra, entonces a Venus se le complica, porque mientras más fuerzas planetarias tiene opuestas, más se le complica. Así que son días en donde tiene que aprovecharse mucho su nodo superior. Está afortunado, es para bien. Lo que no sale bien, bueno, no tenía que ser. Y vamos enteramente para adelante. Y bueno, ya dijimos las fechas, ¿no es cierto? Y justamente los del primer decanato de Aries son los que están más eh, complicados, son los que están más complicados, perdón, los del tercer decanato son los que están más complicados porque son los que tienen la cuadratura de Plutón a los nodos. Los del último decanato son los que están más complicados. Pero los otros ya han pasado y esta luna llena les dio mucha energía, mucha fuerza. Vamos con Tauro. Y bueno, Tauro son novedades y sorpresas, claro que sí, porque Júpiter, esto de que están, Júpiter está, claro, todavía no están en conjunción, pero se están acercando, se están uniendo. Y todo Tauro, porque los del primer decanato que tienen a Júpiter, los del segundo decanato que están entre Júpiter y Urano, los del tercero que tienen a Urano, están ahí todos, que esta opción entre lo real o lo virtual, ¿no? Esto de no irme en ideas y no perderme, desvincularme de la naturaleza, de lo real, y están con la cuadratura de Venus a Leo, que ya se corre. Entonces, como se vayan corriendo, le va, que salga de Leo le beneficia. Y Mercurio lo va a perder ya. Ya en el momento que tuvo de gran fuerza de tierra, de muchas ideas, a todos nos pasó, de sacar cosas, proyectar, hacer nuevos proyectos, los de tierra, con muchas ideas nuevas y demás. Bueno, todo eso, Mercurio ya se estaba corriendo y ya mañana se va. Así que esa energía un poco se pierde, pero no están para nada mal. Y la opción es esta. La opción es Júpiter o Urano. Todos los taurinos pueden elegir de esta manera. ¿Qué pasa con Géminis? Que el otro día creo que alguien decía, ¿cuándo va a estar bien Géminis? ¿Cuándo vamos a tener...? Lucía. Bueno, está bien Géminis por la carga en Libra, ahora que entra su regente, que sale su regente de Virgo, donde estaba en pugna, y entra en Libra, son los que más van a sentirse beneficiados por este cambio. Géminis. ¿Por qué te pones contenta? ¿Qué tenés en Géminis? No, por Lucía, que recién contó, después te voy a contar que bueno, que estuvo en el accidente ese terrible que hubo en Panamericana en Zárate y tiene que ir a cirugía. Entonces, bueno, le estás dando muy buenas noticias. Ah, tuvo el accidente. ¿Cuándo tuvo el accidente? Y fue para la luna llena, ¿te acordás de ese accidente en cadena que hubo en Zárate Brazo Largo? Ah, no, algo leí, sí, algo Bueno, leí. parece que ella venía Pero viajando. no, Lucía estaba... Yo recién lo estuve viendo y le estuve preguntando cómo estaba y bueno, parece que tiene que ir a cirugía. Bueno, es fantástico porque la va a beneficiar enormemente el regente. El regente es muy importante. El regente es muy importante. Claro. ¿Qué pasa? Ya le dio el accidente. Entonces ahora hay que recuperarse.
¿no? Hay que salir de eso, pero va a poder hacerlo y va a proceder inteligentemente y con mucho equilibrio como para poder manejar bien las cosas. Así que buenas noticias para los geminianos y bueno, para Lucía, que es Géminis. Obvio que sigue con Neptuno, porque me suena muy neptuniano ese accidente, Sí, ¿no? porque además fue porque había niebla, no se podía ver, no se Muy veía nada. neptuniano. Sí, tremendo. Es impresionante la astrología, ¿eh? Tremendo. Impresionante la astrología. Claro, claro. ¿Y quién maneja? ¿Ella estaba manejando? No. No, estaba en un ómnibus, iba viajando en colectivo. Se volvía de Argentina para Uruguay, porque ella vive en Uruguay, es uruguaya. Es uruguaya. Lucía, bueno, nuestras bendiciones y todo lo mejor para Lucía, para que se recupere, y Géminis va a estar mucho mejor, está ya mucho mejor con el Sol en Libra de lo que estaba antes y con este Mercurio que está entrando mañana. Así que fantástico, fantástico. Y tiene que tomar precauciones, ¿no es cierto? Tiene que tomar precauciones. De cualquier manera, Saturno sigue en Piscis y a Géminis no le viene bien, y entonces, bueno, ahí puede ser si haya tenido alguna situación en huesos, ¿no es cierto? Esa es la acción saturnina, esa es la acción saturnina. Lamentablemente tenemos que decirles eso. Bueno, cuando entre Venus, de nuevo volvemos, puede haber sacarse la venda en cuestiones del amor, pero no del amor de pareja necesariamente. El amor tiene muchas formas, de amistad, de familia. A lo mejor ella va a ver bien quiénes son los que están, ¿no? Claro. Quiénes son los que están en los momentos difíciles, ¿no? Vamos con Cáncer. ¿Qué pasa con los cancerianos? Los del primer decanato fueron afectados por la luna llena. Y de nuevo, y los del tercer decanato están afectados por este eclipse del día 14. Así que están ahí entre dos, bueno, Argentina está ahí, ¿no? Argentina tiene su sol ahí. Momento de grandes definiciones, momento de sacar, de darnos cuenta quién es quién. Van a salir muchas cosas a la luz, todavía. Los procesos son lentos y las soluciones también pueden ser lentas. Y los cancerianos y cancerianas tienen a su favor a Saturno y a Neptuno, que no es poca ayuda, porque van a asumir con mayor responsabilidad y van a ser conscientes de los mundos sutiles, de los planos más elevados. Y por otro lado, si bien Mercurio no los favorece porque entra en Libra, Venus los va a favorecer desde Cáncer, y Marte desde Escorpio también, que todavía no se ha ido. Así que está como variado, ¿ves? Yo estoy viendo esto, que uno ayuda y el otro dejó de ayudar y el otro empieza a no ayudar, a perjudicar, y que hay como un balanceo, ¿no? Hay como un juego, como, ¿viste? Como una especie de baile, De en baile, donde, una claro, milonga. claro, no, pero como que una cosa se te da y otra no, es decir, ¿viste? Como Como en el tango, viste, los cortes y las quebradas, viste, como que va para un lado, amaga para un lado, pero va para el otro. va para el otro, va para el otro.
Claro, Y claro tengo que sí. una pregunta. Yo sé que vos no querés predecir nada a nivel político, pero con ese panorama, ¿te parece que es más como un escenario de balotaje que de definición así de una? Yo diría que sí. em, yo no soy especialista. Durante mucho tiempo acá en Mendoza, sí, me fue muy bien dando Pronóstico. pronósticos políticos locales en el diario y demás. Tenía un grado de acierto muy, muy grande. No es, pero no es mi especialidad, no es mi especialidad. Para mí el hecho de que el señor Javier tenga el nodo sur sobre su sol, algunos astrólogos dicen, bueno, viene a cumplir una tarea kármica para Argentina. Yo humildemente digo, no llega a, al cargo máximo con un nodo sur. No estoy tomando posición política, Claro. estoy diciendo astrológicamente lo Es que la yo veo. lectura astrológica. Una lectura puramente astrológica. Es muy raro que una persona con el nodo sur sobre su sol alcance una alta magistratura. Es muy raro. Esa vuelta que le dan para cumplir un designio kármico, para mí es una vuelta. Yo digo, yo miro así y digo, no, este no llega. Me puedo equivocar, ¿eh? Son apreciaciones, Claro, apreciaciones. son puntos de vista de acuerdo también a tus estudios, a tu línea también, porque también la interpretación tiene mucho que ver con qué escuela astrológica No, viene una. pero yo estoy puramente, diga lo que diga, postule lo que postule, no importa. Yo digo eso, para mí con nodo sur sobre sol, una persona, lo diría de un candidato de otro país, en otras, ¿me entendés? No, sin yo tomar partida por Claro, esto, porque cuando claro, uno hace astrología no puede llevar una convicción política, sea de aquí o de allá o de... claro. La señora no le veo, a la señora que se postula no le veo fuertes elementos como para que se le dé el cargo. Y sí, al tercero potable, digamos, es al que yo veo que puede, que tiene para mí, aunque no tengo idea, porque no lo he seguido últimamente, cómo dan las encuestas. Y pero las encuestas, viste, dan cualquier cosa. Pero mirando las cartas yo digo eso. Mirando las cartas yo digo eso. Pero Para mí es el que está. Y mejor luego aspectado. va a tener un eclipse, porque va a estar las elecciones entre los dos eclipses. Ya con el sol en Escorpio va a haber un eclipse que le toca, le afecta, pero es después de las elecciones, es después, y a lo mejor quiere decir algo más complicado, pero posteriormente. En vista a las elecciones, yo lo veo como que puede ser que haya un balotaje, es posible, es muy posible un balotaje, y que termine siendo él el que sea el beneficiado. Pero sería entre los dos varones, no con la señora que se candidatea. Eso es lo que digo, y no nombro porque Claro. no hay que... No, porque además es una Estamos lectura. haciendo política, estamos Claro, viendo astrología, no estamos haciendo política. No interesa si yo voto por A, por B o por C, eso es claro, aparte. Sería muy mala astróloga. claro, claro. Era eso en el análisis astrológico. Sería muy mala astróloga, porque no.
el astrólogo no tiene que comprometer, no tiene que tratar de forzar, lee los astros, hace una lectura de los cielos. Claro. No desde lo que me parece que me conviene o que nos conviene. A lo mejor llego a decir, sale lo que no nos conviene. Claro, no lo sabemos tampoco, porque No, lo que vos ves es la carta natal de cada uno con relación también a la carta natal de Argentina. y con relación a la carta natal de Argentina veo esto, que salga el que salga, todavía hay mucho que sacar para afuera y que todavía, y es pero que se termina un ciclo muy grande, se termina un ciclo muy, muy importante. Hay un final de ciclo muy grande para Argentina también. Wow. Y quizás pueda ser esto, ¿no? De tener representantes que nos dañan, que en lugar de llevarnos a una grandeza, nos perjudican, ¿no? Que es lo que ha venido pasando. Entonces basta de todo eso, ¿no? Pero las elecciones, estaba viendo que hasta que hay un movimiento que dice que entre los que ausentes dentro del padrón electoral total, entre los ausentes, los que votaron en blanco y los que anularon el voto, ese caudal es mayor, digamos, que lo que puede sacar cualquier, y que si esa gente se uniese para algo diferente, ¿no? Cambiaría el Claro, curso pero de la historia. no se van a unir, no se van a unir porque cada uno puede tener motivos distintos. Claro. Y aparte, quién los va a encarnar, ¿no? Vos sabés que es Hegel el que dice que el dirigente encarna las expectativas del pueblo y cuando deja de encarnarlas, cae como una cáscara vacía. Hegel tiene esas Ay, se nos congeló Alicia. O me congelé yo, a ver qué está pasando. A ver, quiero ver, seguimos transmitiendo. Ahí estás, ahí volviste. pero salimos de grabación. No, estamos. Lo que pasa es que no se escuchó lo último que dijiste. Decía que Hegel dice que el dirigente encarna las expectativas del pueblo. Frase de Hegel en la fenomenología del espíritu. Encarna las expectativas del pueblo. Y por eso es el dirigente y el pueblo lo sostiene. Cuando deja de encarnar las expectativas del pueblo, cae como una cáscara vacía. Te decía lo plástico que es Hegel para... Yo, por supuesto, lo que leí lo leí traducido, no en alemán. Claro, sí. Esta plasticidad de imágenes, ¿no? La cáscara de la banana que cae así, porque dejó de encarnar las expectativas del pueblo. Entonces hay que ver qué expectativas tiene el pueblo argentino para que salga un dirigente que encarne las verdaderas expectativas del pueblo. Es difícil porque está muy dividido, ¿no? Hay mucha división, muchas diferencias. Y no hay un dirigente, en estas elecciones no está. Entonces Claro. cualquier cosa, cualquiera que salga, va a ser de transición hasta que aparezca el verdadero dirigente. Claro. Hasta que aparezca el verdadero, ¿no? El que realmente, seguimos con las mismas palabras, encarne las expectativas de ese pueblo. Claro. Y lo lleve adelante, ¿no? Y entonces, pero por ahora ninguno. Entonces, bueno, se elegirá el menos malo y
para no caer en esto, elijo esto Ojalá, otro. ojalá que Claro, el que se claro. elija sea el menos malo, ojalá. Vamos a decir que sí. Bueno, estábamos Bueno, con cáncer y ahí nos metimos en Argentina porque no podíamos hacerlo porque estamos muy próximos a la elección de Argentina. Argentina lamentablemente llega a elecciones en una pésima fecha, en una pésima fecha. Pero bueno, eh, estamos haciendo las predicciones hasta el 23, donde entra el sol y la próxima que hagamos ya van a estar, el 22 van a estar, el 22 son las elecciones, el 23 entra el sol en Escorpio y no sé cuándo y haremos nosotras. el El 24, 24, bueno, el martes 24, ya sabemos quién es, sabremos quién el salió y ganador. nosotros el siguiente eclipse ya con ese conocimiento tomado. Yo creo que la astrología no es una adivinación, ¿no? No es quién va a ganar el partido de fútbol, si va a ganar River, va a ganar Boca, o quién va a ganar en esta elección, porque es un juego de posibilidades. Justamente es analizar este juego de posibilidades y nunca terminar diciendo va a salir, Claro, va a pasar esto, porque nos podemos equivocar y mucho, nos podemos equivocar y mucho. Esto te lo digo yo después de 50 años de práctica de analizar cartas astrales y analizarle a políticos acá en el medio, ¿viste? Y, y a parejas, y por ahí, qué sé yo, un análisis, una sinastría, la pareja se enoja y después, 10 años más tarde, ni te da la razón. claro, sí, totalmente. Es Bueno, tal cual. sigamos. Bueno, Leo. A Leo le favorece todo este juego en Libra y le favorece el nodo norte en Aries. Así que está, y la presencia de Venus, y dijimos que el día 9 se va y entra en Virgo. Así que hasta el 9 la tiene, hasta el día 9 tiene que aprovechar Leo toda la fuerza de Venus en el signo, tiene que sacarle el jugo porque se va. Y es lo que le estaba dando toda esta magia que los leoninos están con todo, ¿no? Pero estaba Venus allí, yo cada vez le doy más importancia a Venus astrológicamente hablando. Y así que tiene que aprovecharlo y la presencia de Marte en Libra lo favorece y el día 12, a partir del día 12 que entra en Escorpio, hay leoninos y leoninas, hay que empezar a controlar la energía del guerrero interior, porque Marte en Escorpio se pone muy fuerte, muy determinante, era el regente antes de que se descubriera a Plutón, y bueno, y suele tener un carácter vengativo o justiciero. Yo no creo que Leo, porque Leo es muy noble, el leonino es noble, no creo que Leo tenga inclinaciones vengativas, así tremendas, pero sí de, de hacer justicia, de que se haga justicia, lo cual es un escalón menos que la venganza. Claro, Pero sí el desborde, porque al haberse leído Venus, que lo simplifica y lo pone
seguir ahí Lilith, que todavía se va a quedar un poquito más, y este Marte empujándolo a hacer su voluntad a Leo. Hay que ponerle una rienda. Cada uno tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque se puede desbocar. Se puede desbocar. Y cuando entre el Sol en Escorpio, peor todavía, ya que van a estar los dos, pero eso lo dejamos para más adelante. ¿Qué pasa con Mercurio? Los mercurianos, bueno, ya despídanse de Virgo, aprovechen todo lo que pudieron hacer, van a recibir a Venus, se van a poner un poco más amorosos, no tan analíticos, no tan racionales, pero van a seguir mirando las cosas no desde la óptica del encantamiento, sino desde el despertarse. Y Virgo sigue teniendo las dos oposiciones, los que están más cerca del primer decanato de Saturno y los que están de la mitad del signo para adelante más con Neptuno, ¿no? Son dos situaciones bastante. La oposición de Saturno son responsabilidades y cargas de responsabilidad fuertes. Tengo que atender a mi marido, mi pareja, lo que fuere, o a mi hijo, a mi hija, o a mi perrito, o a lo que fuere, que está enfermo y que tengo que darle remedios, ¿no? A tal hora y a tal hora y a tal hora, o estoy muy presionada por las obligaciones de horarios, de trabajo. Eso es los que están más afectados por Saturno, y los que están más afectados por Neptuno son estas situaciones de no ver las cosas realmente como son, de autoengañarse, de creer que esto era de una manera y es de otra, de pensar, uy, no va a pasar nada, ¿no? O de directamente no ver el escalón y tropezar y caerse. Ese sería un poco el panorama para Virgo. Y los que están en el medio, bueno, hay que ver cuál de los dos lo tienen cerca. Se le fue su regente, entra Venus, se vuelven, como dijimos, mucho más dulcificados, más buscando compañía, afectos, y bueno, y eso es muy bueno, y siguen con la buena ayuda de Júpiter y de Urano, así que también, y de Plutón. Así que no es malo, las predicciones para Virgo son bastante buenas. ¿Qué pasa con Libra? Están todavía con el Sol allí, va a entrar Mercurio mañana, así que se van a ver muy favorecidos, pierden la ayuda de su regente Venus cuando Venus entra en Virgo, porque no va a estar cómoda allí, entonces no van a tener esa ayuda de su regente. Sigue siendo el problema de las relaciones afectivas, de pareja, de amistades, de círculos de amigos, sigue siendo el tema para el Libra, el saber que todo amor tiene que ser, sea el que fuere, en cualquiera de las formas del amor, correspondido, que no puede ser que yo dé y el otro no. Eso no es amor. ¿No? Y ni tampoco eso de justificarlo y justificarlo y justificarlo. Eso se tiene que acabar de una manera u otra. Ese es el aprendizaje que está haciendo Libra. Y este Mercurio le va a ayudar mucho a ver qué es eso. A lo mejor no se daba cuenta, y ahora se da cuenta de que no, estaba todo bien con mi pareja, o estaba todo bien con esta amiga o este amigo, y de pronto, esto era así.
Empieza porque Mercurio lo hace razonar y lo hace ver. Y por otro lado, Mercurio le va a dar muy buen movimiento de ideas. Acuérdense que Mercurio también tiene que ver con toda la parte del movimiento de dinero, de los intercambios intelectuales y monetarios. Así que la presencia de Mercurio es siempre positiva. Bueno, ¿qué pasa con Escorpio? Y Escorpio que tiene que esperar que, bueno, que Venus entra en Virgo lo va a ayudar enormemente, porque Venus le estaba haciendo cuadratura, y que van a perder a Mercurio, pero no los va a afectar desde Libra, y sí Venus va a empezar a ayudarlos desde Virgo, y a esperar que entre su regente tradicional, porque ahí van a recobrar toda su energía, de fuerza personal, digamos esto de volverme, bueno, pero ¿qué es lo que yo quiero en la vida? Y me dirijo hacia eso, ¿no? Yo, Marte en Escorpio, yo lo veo como el Terminator, era el que se lo destruían y se volvía a levantar, ¿no? Seguía, sí. Escorpio tiene eso, ¿no? Se toma una determinación. A mí me gusta Marte en Escorpio, cuando no se vuelve vengativo, me las vas a pagar así como me lo hiciste. El tema de la venganza, Sandrita, es muy complejo y en última instancia es un boomerang la venganza. El otro te hizo algo y vos esperás, ¿no? El placer de los dioses, dice la venganza. Eso es una expresión antigua. Esperás y te lo cobrás. Pero no queda la cosa ahí. Porque la venganza es lo contrario del perdón. En el perdón, los dos crecemos. Y el que más crezco soy yo. Me ofendiste, me hiciste algo, me traicionaste, me la jugaste, no estuviste lo que fuere. En el perdón, yo crezco y te libero. Si es que lo has pedido, si no lo pediste, bueno, crezco yo y nada más. Pero en la venganza, no es que quedan las cosas parejas. No es el ojo por ojo y diente por diente. ¿Mm? El Antiguo Testamento de la ley del Talmud. En la venganza, yo me perjudico. Me enveneno con la venganza. Con la venganza me enveneno yo mismo. Entonces, cuando entre Marte a Escorpio, que repetimos el día 12, hay que darse cuenta, hay que como que pensarlo dos veces, no proceder impulsivamente, pero decirle esto a un escorpiano es casi inútil, pero bueno, hay que avisarlo, por lo menos para que no llegue a mayores. Y que intente la dimensión más alta del Escorpio, que es el águila. Me acuerdo un nenito una vez que se me acercó en la calle con la mamá, y la mamá me dice, señor, pues yo salía en la tele, era muy en la calle, y entonces el nene se me acerca, la mamá me dice, señora Alicia, el nene le quiere hacer una pregunta. Sí, mi amor, claro. Dice, yo no quiero ser de Escorpio. ¿Por qué, querido, no querés ser de Escorpio? Un nenito que tendría unos 6, 7 años, no más. Era de segundo grado, ¿viste? Por ahí. Y digo, ¿por qué no querés ser de Escorpio? Y dice, porque el escorpión es un bicho horrible. Y entonces yo le dije, mira, hay escorpios que son escorpiones porque andan clavando
su aguijón a todo el mundo. Pero hay escorpios que son águilas y vuelan muy alto. Claro, no sé, le digo, tenés que ser un águila, no tenés que ser un escorpión, porque Escorpio tiene los dos símbolos. Y bueno, y me dice, sí, pero no se terminó de convencer, ¿eh? Claro. No le gustaba ser representado por un escorpión. Y esto dicho a todos los escorpianos. Hay escorpios que son águilas y que vuelan muy alto, muy, muy alto. Y hay otros que se arrastran por el piso y son los que toman venganza y los que son crueles y los que son dañinos, ¿no? Que es la parte más baja del signo y que Marte lo va a exacerbar, lo va a poner. Bueno, vamos con Sagitario. ¿Qué pasa con Sagitario? Le conviene que Mercurio salga de Venus y entre en Libra porque va a poder manejarse mucho mejor tanto en su comunicación verbal, en todo lo que son sus ideas y demás, como en la parte del dinero. Así que le va a venir muy bien y aparte como que es muy importante Mercurio, es muy, muy importante. Sigue teniendo a Saturno y a Neptuno, no los va a perder, y bueno, pero va a alivianarse muchísimo. Y cuando entre Venus en Virgo, ahí va a haber algunas decepciones afectivas, no va a salir todo tan bien, pero no es malo ese aspecto, no es que va a producir va a producir un descontento, que no es lo mismo que algo que te perjudique totalmente. Y por lo demás siguen todo lo mismo que le venimos diciendo. Capricornio, ¿qué pasa con Capricornio? Al perder a Mercurio de Virgo y que Virgo pase a Libra, no le conviene para nada. Así que puede todo este fluir de las ideas y todo este fluir de los proyectos, todo esto que venía tan favorecedor, se termina. Pero sí empieza a favorecerlo Venus. Mirá cómo está todo. Por eso te decía, sale un personaje de escena y entra otro, ¿no? ¿Viste esas obras de teatro que están divididas en varias partes, ¿no? Entonces, sale un escenario y va al otro, ¿no? Entonces los actores de acá se ven beneficiados o no, y los de allá lo mismo, ¿no? Va cambiando. Y este Plutón allí, que si bien está al estar en el último, en el final, parece como que afectara solamente a los, pero es tan fuerte la influencia plutoniana que toma casi todo el signo, y al estar influyendo sobre los nodos, es momento para los capricornianos de plantearse seriamente no solo sus relaciones de amistad y de pareja, sino su misión en la vida. ¿Qué han venido a hacer? Es muy importante para Capricornio. Y también lo que a nivel social vemos que es sacar máscaras y sacar a la luz cosas, iluminar las partes más oscuras, ¿no? Vale en lo personal. Hay que hurgar y sacar para afuera, hurgar y sacar para afuera en un proceso que por ahí no termina demasiado. Siguen con la buena influencia de Júpiter y de Urano. Bueno, vamos con Acuario. Con Acuario. A ver, ¿qué nos depara? Claro, que ya hay que esperar para que se vaya Venus de Leo, que era lo que tenían más en contra, pero siguen, sobre todo en el primer decanato, con la influencia plutoniana que se hace notar y que recién en enero va a entrar de nuevo a Acuario, pero que está ahí, está afectando. Y bueno, se van a sentir, cuando salga Venus de enfrente, van a poder mirar la parte afectiva de la vida con mayor
digamos, serenidad y van a apreciar bien lo que tienen afectivamente. Siguen las cuadraturas de Júpiter y Urano, van a estar ahí por meses, y le va a favorecer, le favorece mucho Mercurio en Libra para lo económico, y mientras esté Marte, también le va a favorecer, pero repetimos, Marte el día 12 entra en Escorpio, y allí la cuadratura de Escorpio, la cuadratura desde Escorpio de Marte, la cuadratura de Marte al signo de Acuario, a los acuarianos y acuarianas, les da esto de que por ahí las acciones no son conducentes, al contrario, quiero ir para allá y voy para otro lado, o no voy para ningún lado. Se me frena el auto, te digo así y vos empezás a temblar. Sí, porque tengo que viajar además. Tengo que ir a Tenés Buenos que, Aires. claro, bueno, esto no quiere decir que no puedas viajar, pero puede ser que haya ciertos inconvenientes en todo lo que son el accionar, y si lo miramos desde la parte psicológica, habla de una impaciencia e intolerancia. Entonces hay que trabajar la impaciencia y la intolerancia. Muchísimo, muchísimo. Y hay una predisposición a ver, equivocarse en las acciones, a meter la pata, como quien dice, a pensar que vas a cruzar el charco y meter el pie y se te embarra el pie entero y el zapato, que era un zapato finísimo de taco alto. Esa es la cuadratura de Marte, esa es la cuadratura de Marte. Predispone para acciones accidentadas, digamos así. Pero volvemos, si yo estoy bien centrado, va a ser simplemente que metí el pie en un charco de barro, nada más. Si no estoy bien centrado, no sabemos lo que puede llegar a pasar. Y el trabajo interior con la intolerancia, desde inclusive la intolerancia que tiene que ver con todo lo racional, ¿no? Porque Urano quiere que todo el mundo razone como razonan los acuarianos, ¿no? Que vea las posibilidades, que vea y no tolera. Y yo creo que una de las cosas que más, que menos soporta, perdón, que una de las cosas que menos soporta es la tontera, la estupidez. Estupidez, la estupidez. Es Bueno, tremendo. Me saca de quicio. Me cuesta esto es. muchísimo. Así que tiene que aprovechar ahora este Mercurio y este Sol en Libra, y bueno, y Marte mientras esté, porque tienen que estar fluyendo las cosas, las acciones muy fácilmente, van a dejar de fluir tan fácilmente y van a empezar a tener trabas. Mirá que no viene fluyendo nada. Viene todo muy complejo, porque esto de que sale de uno y entra en otro complica para las predicciones. Vamos con Piscis, el último signo zodiacal. Y bueno, ¿qué pasa con Piscis? Se va a ver beneficiado ya mañana con que se opone Mercurio, porque la oposición de Mercurio impide el diálogo fecundo o dificulta el diálogo fecundo, y la parte de monetaria, la parte del dinero, como que puede haber trabas, y tampoco y se entiende, ni se hace entender, ni se entiende bien lo que uno mismo quiere. Puede querer una cosa y después otra, de acuerdo con las emociones, porque Piscis es muy, muy emotivo, así que le va a venir bien. Y la oposición de Venus, que va a entrar el día 9, no es mala, le va a exaltar emotivamente, va a probar nuevas amistades, va a buscar,
lo importante es ese juego energético, por ahí no resulta todo como, algunas cosas sí, y otras cosas no, pero bueno, va a ir moviéndose, y no está mal que a Saturno se le oponga a Venus, porque puede hacer un juego de sube y baja, ¿no? Puede hacer un juego de sube y baja, porque el Saturno está volviendo muy para adentro a los piscianos, los está como haciendo una especie así de introspección muy grande. Conozco varias personas de Piscis que están en momentos de autocrítica, que es muy bueno la autocrítica, que yo me dé cuenta cómo me equivoqué acá, o cómo, mientras no me empiece a castigar con eso. Claro. Pero que uno reconozca sus errores es buenísimo. Si no ves tus errores, ¿cómo vas a avanzar? Vas a Claro. estar dando vueltas en un círculo vicioso. Y cuando avance un poquito más Venus y entre en la oposición con Neptuno, puede haber algunas ilusiones afectivas, ¿no? Me ilusiono con esto o con aquello. La posición en Libra no lo afecta, y cuando Marte entra en Escorpio va a haber un momento de mucha energía personal, de ayuda de Marte, de empezar a hacer las cosas con mayor fluidez, que no me cueste tanto, no, sacarle un poco la carga de no puedo, de cansancio, de no doy más, ¿no? Porque Marte te vigoriza en eso. Bueno, no sé, ¿hay preguntas? ¿Alguien preguntó algo? No, había comentarios, muchos comentarios. Lucía decía que le encanta que sos astróloga y filósofa. No escuché. A ¿Qué Lucía dijo? dice que le encanta, que vos le encantás como sos porque sos astróloga y filósofa, porque ella también, Ah, ella es maestra es profesora de eso pasa filosofía. por citar a Hegel. Claro. Acá Luisa Otazo dice, soy Escorpio y de verdad siento que he perdido mucha de mi fuerza y mi buena energía. Bueno, decirle que las va a recobrar cuando entre en Marte ahí. Se va a sentir muy favorecida en eso, con Marte. Y a ver, bueno, Mariela dice, hola Sandra, siempre te veo, me gusta mucho tu contenido, aquí escuchando a Alicia, muchas gracias, justo llegué para Libra, que soy de este signo, y pronto cumplo mis 50. Ay, bueno, felicidades. Felicidades, bueno. Y bueno, a ver, bueno, Lucía tiene todas las preguntas, pregunta... cuando tenés el nodo norte en Sagitario, claro, pero no sé de qué estábamos hablando cuando hizo la pregunta, porque dice si eso afecta cuando tenés el nodo en Sagitario, pero no sé en qué momento preguntó. Bueno, decirle que si tiene el nodo norte en Sagitario, el nodo norte en Aries lo favorece totalmente. Y que Ah, si bien, tiene el nodo norte en Sagitario, tiene su nodo sur en Géminis, que es el que está en contra, está opuesto, no en contra, sino a 180 grados. Así que es un momento muy importante para ella con los nodos, porque están como dialogando los nodos natales de ella con los nodos de este momento. Así que es muy bueno, es muy bueno. después acá Luisa Pero cuenta que hay un este, poco como ¿cómo? que va a salir bien de todo lo que le está pasando. Qué bueno, qué bueno. Luisa dice, no soy de Argentina, hace unos días hubo una entrevista con un candidato a la presidencia, creo que es de Costa Rica, sí. Y Y bueno, parece que es como una especie, se parece un poco a algún personaje que tenemos por acá en la política también, el político de Costa Rica. Mirá Eh, vos. sí. Ah, y acá Patti nos había dicho que era Ingrid Bergman y Joseph Cotten. Y bueno.
Y sí, y Lucía sí había hablado Alicia de lo que sucede cuando naces en eclipses, y les voy a dejar acá por algún lugar de acá el link a ese video para que lo puedan ver, así no decís otra vez lo mismo. Bueno, Bueno, Alicia, qué espectacular lo panorama, tuyo. ¿no? Qué panorama, che, y sobre todo la rapidez con la que van a pasar las cosas, ¿no? Porque va a cambiar esto, cambia lo otro, cambia lo otro, cambia lo otro. Entonces, se acabó la tranquilidad que tuvimos durante este mes, donde hubo toda una reflexión sobre la tierra, sobre, ¿no? Que claro, hemos tenido también mucho cambio climático en todo el país, en toda Argentina, hemos tenido mucho cambio climático, alertas de temperaturas, de vientos, inusuales, muchos temblores acá en la zona, muchos temblores chiquititos, pero muchos. Y en Chile hubo también, que se sienten acá en Mendoza. Entonces, estuvo la tierra, pero muy Hubo movida. una alerta del volcán Villarrica, ¿puede ser? Alerta naranja. Sí hay una alerta de un volcán en Chile, ¿no? Y Sí, otra en Europa. Y la alerta en Nápoles creo que está también. sí, sí. Mucha actividad. Está movidito, está movidito. Achicamos el monstruo, nos mantenemos en vibración. La alta vibración, lo volvemos a decir, la alta vibración es el amor, el perdón, el respeto, el respeto por las opiniones del otro, entender que yo no puedo manejar el mundo ni imponerle a nadie lo que yo pienso. Claro. Y la vibración alta está también en el encontrar la alegría, ¿no? Qué bueno eso, sí. Yo creo que sí. Y todo eso genera abundancia. Yo creo que las tres A, amor, alegría, abundancia, vienen juntas, vienen Es verdad. juntas. Son las que se potencian una a la otra, ¿no? Y si yo estoy vibrando de esa manera, puede temblar y yo voy a estar en un lugar seguro o voy a caer bien parado. Claro, sí. Sí, de hecho, qué sé yo, en nuestros años de vida hemos pasado un montón de cosas y nos han pasado cerca un montón de cosas y acá estamos. Hemos Y acá sobrevivido. estamos. No, ha habido quien lo ha pasado mal, pero yo me acuerdo viendo, por ejemplo, astrología, ¿no? Una vez que estaba acordándome, una señora hace muchos años, ya ella falleció, pero que estudiaba astrología conmigo y vino asustadísima. Mirá la cuadratura de Marte-Plutón, que es esta, ¿no? La que acabamos de vivir, ¿no? Cuadratura Sí, Marte-Plutón, la que estamos viviendo. En la carta de mi hijo, lo que le va a pasar, tranquilizarte, ¿no? Es un aspecto nomás, no porque en el libro dice tal cosa, eran esos libros sentenciosos, ¿no? claro, Y que pobre hubo que calmarla a ella porque tenía miedo por su hijo, porque le estaba sufriendo esa cuadratura. Ella falleció, el hijo está todavía vivo. ah, no te puedo creer. No, pero pasaron años de todo Ah, no esto. fue por Pero eso. no, quiero decir que el hijo está todavía vivo y ella estaba preocupadísima por el hijo porque tenía la cuadratura de Marte-Plutón, se le iba a morir, le iba a pasar esto, iba a tener esto, iba a tener lo otro. Ella maquinaba. No hay que hacer eso es un mal uso de la astrología, Claro. es un mal uso. Y achicar el monstruo, achicar el monstruo. Y tomar No es lo mismo. precauciones,
pero también tomar como precauciones con inteligencia, porque me acabo de acordar de una cosa interesante que me pasó hace unos años cuando yo vivía en Buenos Aires. eh, yo hacía las celebraciones de luna llena y venía una mujer que era astróloga. Entonces un día me dice, estaba así como muy preocupada, que tenía que irse a Chile, no sé a qué lugar de Chile, a pasar su cumpleaños, porque si se quedaba en Buenos Aires se iba a morir, según los cálculos astrológicos que ella había hecho. Y a mí me pareció como una barbaridad, ¿no? Entonces le digo, pero si te vas a morir, va a ser lo mismo en Argentina que en Chile. Eh, me parece una locura y que me parece como que uno no puede evitar. ¿Sabés qué? Eso, Sandrita, eso tiene que ver con la revolución solar, porque uno les cambia el lugar de la revolución solar y cambia el ascendente de la revolución solar, y como eso se pone sobre la carta natal, se le pone de sombrero, como decía una colega, ponerle la revolución de sombrero a la carta natal. Se le hace una distinta superposición. Y son muchos los astrólogos. Acá tuvimos un señor mayor que le salía la revolución solar, le daba la muerte. Ya era mayor el hombre. Es la posibilidad. Es la posibilidad. No es que se va a morir. Y cambiaba el lugar de pasar el cumpleaños 24 horas antes y 24 horas después, o sea, tiene que estar 3 días en el otro lugar, y zafaba. Hasta que la tercera vez que le salió, dijo, no, ya está, y murió. Wow. Y murió. Un señor astrólogo de acá, de Mendoza, ahora se me va el nombre, pero era muy sabio ese hombre. Bueno, y a mí cantidad de gente que viene para decirme dónde paso mi cumpleaños, y sí, se cambia Ahora, entonces ella, como astróloga, al irse a Chile, no le caía el ascendente anual en la casa 8, que es casa de muerte, o un aspecto que por otro lado diera la misma conclusión. Y, pero bueno, ella es también eso. se murió. Ella también se murió, pero fue una cosa interesante porque, bueno, yo después me fui a vivir a Córdoba y entonces, bueno, la perdí de vista y muchos años después, bueno, me encontré con la hija que me dijo que había fallecido, no le pregunté y yo no me acordaba de esto y después de un tiempo dije, pero ella, mirá todo lo que me acordé. Yo le había escuchado que cuando respiraba tenía un silbido, tenía un ruido muy feo en el pulmón y no paraba de fumar. Fumaba, fumaba, fumaba. Entonces, el tema no era cambiar de lugar para la revolución solar, el tema era, tengo que dejar de fumar. Claro, no era el lugar, era lo Entonces que es ella como, hacía. vos podés cambiar el destino con una decisión inteligente, pienso. Claro, claro. O bien el destino, dentro de tu destino estaba el que en un momento determinado ibas a tomar esa decisión inteligente. Lo que no sé es si viajó. Claro, claro. Pero ya te digo, me acuerdo en una oportunidad que le daba a una chica de Buenos Aires, pues ya me tenían enloquecida con eso. Y entonces le dije, bueno, lo saco de tu carta, ¿a dónde ponemos la casa de la muerte? ¿Se la ponemos a un hermano? Claro. ¿A un amigo? ¿A dónde Además, querés que lo largue? hay una sabiduría popular que dice, cuando te toca, ni aunque te quites, y cuando no te toca, ni aunque te pongas. Claro, 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 va más allá. Entonces, Pero bueno, las predicciones claro. son posibilidades, no son determinaciones.
No son determinaciones, son posibilidades. Algunas más difíciles de manejar que otras, pero todas posibilidades al fin. Así que bueno, Alicia, hemos estado no sé cuánto tiempo, 2 horas. Uy, qué exageración. Bueno, Es que fue tan interesante, la charla fue súper interesante. cortalo. No, No, hemos salido. no, no, Pero está buenísimo. lo que quiero Pongo los decir es que le títulos. pongo, Pongo los títulos con claro, los links a los tiempos de cada signo, a lo de Argentina, a los distintos temas. Yo después está lo bien. vuelvo a ver, me encanta porque además lo vuelvo a ver, lo vuelvo a escuchar y vuelvo a Bueno, querido, reflexionar. ha sido un gusto como siempre. Muchísimas gracias, Alicia, muchas gracias a todas y a todos por A acompañarnos todos. y nos vemos el viernes en la Era de las Diosas. Tenemos la última clase de las sacerdotisas de Tarot Madre Paz. Sí, pero falta todavía para esa clase. Falta el Claro, 14, el día del eclipse. ¿No? ¿El día del eclipse o no? a ver, espérate que no tengo acá la... Sí, el sábado 14. ¡Wow! Vamos a ver a la sacerdotisa de bastos, la sacerdotisa de fuego, con eclipse Sí, de sol. sí. Bueno, no importa eso. Interesante, porque cada sacerdotisa que estuvimos trabajando tuvo alguna sincronicidad. Todas tenían alguna sincronicidad, que bueno, tendría que volver a ver las clases y bueno, y pueden participar aunque no hayan estado en las clases anteriores y también pueden participar del curso completo porque está todo grabado con todos los materiales subidos a una plataforma donde pueden descargar Terminamos todo. nuestro curso, Sandrita, lo vamos a extrañar. Sí. Y bueno, y el martes 24 nos vemos acá de nuevo para ver cómo fueron esas Bueno, ha decisiones. sido un gusto. Un Bendiciones para beso muy todos. grande. Gracias. Nos vemos la próxima.